El Mundial se celebró en Argentina del 1 al 25 de junio de 1978 y fue la 11ª edición del torneo. En ese momento, el país estaba bajo una dictadura militar, 1976-1983, encabezada por el general Jorge Rafael Videla. El régimen buscó usar el Mundial como herramienta propagandística para mejorar la imagen del país ante el mundo mientras se cometían graves violaciones a los derechos humanos, torturas, desapariciones y censura. Varios países y organizaciones internacionales criticaron o pidieron boicotear el torneo, pero finalmente todos los equipos clasificados participaron. Hola, soy JJ y te lo cuento. Dicen que un país puede ahogar sus lamentos y sus muertos bajo una ola de goles. En 1978, el nuestro decidió probar esa teoría a lo grande. Los militares, esos sastres del silencio, prometieron orden y, sobre todo, silencio. Mientras tanto, en cada radio de transistores, sonaban esos jingles patrióticos que te picaban el alma. Argentina, canta y sé campeón, y en los bodegones, todos actuaban la misma obra, la de la ilusión mundialista. Yo, idiota útil, pensaba que el fútbol era nuestro salvavidas. Spoiler, y este es el mejor chiste de la historia, no fue así. Solo fue un flotador en un mar de mierda. Gastaron fortunas en iluminar estadios y en plantar flores donde antes solo había tierra y abandono. Era un show de marionetas, y nosotros, la tribuna, éramos parte del atrezo. Querían que el mundo nos viera, sí, pero que viera una postal, felices y domesticados. El problema es que los gritos más desgarradores de ese año no venían de las plateas, sino de los lugares a los que la prensa internacional no estaba invitada. Nunca un telón de fondo fue tan caro ni tan trágico. Era un país donde hasta la trayectoria de un pase de fútbol parecía estar bajo vigilancia. Si gritabas «gol», te miraban dos veces, no fuera cosa que el grito escondiera el código Morse de la subversión. Tenías que gritar con la alegría reglamentaria. Pero, ¿qué se le va a hacer? La esperanza es una mierda terca. Y por eso, todos esperábamos junio. La pelota iba a rodar, y tal vez, solo tal vez, la alegría se colara por las rendijas del terror. Nos tocó con la siempre pulcra Italia, la elegante Francia y la sufrida Hungría. Un grupo para no relajarse. Pero en ese fervor, éramos los más soberbios. Jugamos en casa, y aquí nadie gana si no lo permitimos, se decía. Aunque en este país, la casa es un concepto peligroso. Siempre hay paredes con oídos, y el sótano es, curiosamente, el lugar más concurrido. Fue una foto perfecta, globos, niñitos con la camiseta impecable, colores vibrantes, y el dictador saludando como si fuera el anfitrión de una fiesta de cumpleaños infantil. La hipocresía en su estado más puro. ¡Qué dolorosa ironía! En ese instante, a un puñado de cuadras, la ESMA ya tenía el volumen al máximo. Ganamos 2-1. La gente gritaba, ¡Argentina! ¡Argentina! Y yo sentí el efecto de la droga más potente, la ilusión colectiva. Los goles de Luque y Bertoni no fueron una cura, sino una dosis de anestesia intravenosa. El dolor seguía ahí, la pierna gangrenada, pero por 90 minutos podías bailar. Los franceses jugaban a otra cosa, bonito, poético, pero a la mierda la poesía. Aquí se jugaba a ganar o morir, y en ese año, morir era una posibilidad real. Les ganamos 2-1 otra vez. Cada victoria era un punto de propaganda para el régimen, y una excusa para que la gente colgara una bandera más grande, para gritar más fuerte. A veces, la felicidad no es alegría, es solo una armadura muy ruidosa. Perdimos. Lo peor de la derrota no fue el marcador, fue el silencio. Cuando el público se calló, el eco de los helicópteros se hizo inconfundible. Pero clasificamos igual. No importaba el método, lo importante era seguir en la carrera. El país no necesitaba una verdad, necesitaba un Mesías con botines de fútbol. La esperanza, aunque sucia, era lo único en la mesa. Nos tocaba la fase de los grandes, Brasil, Perú y Polonia. Y ahí, justo ahí, el Mundial dejó de ser un simple torneo de fútbol. Se convirtió en un thriller político con patadas en la espinilla. El fútbol,
El miedo y la razón de Estado iban a jugar todos juntos, en la misma cancha. Ganamos 2-0, y Kempes era la reencarnación del Rayo. Cada gol suyo no era solo un tanto, era un grito histérico dirigido al mundo. Miren, acá estamos, acá no pasa nada malo, estamos ocupados celebrando. Una mentira dorada de 2 quilates. Fue un empate sin goles, pero en realidad fue una guerra fría con césped y botines. Después del pitido final, el veneno ya estaba en el aire. Argentina necesitaba golear a Perú. 4 goles. Y de repente, todos nos dimos cuenta de que el gobierno no era de los que dejaban las cosas al azar. El miedo se hizo gol en la garganta. Dicen, y el rumor es más venenoso que la verdad, que el vestuario de Perú recibió una visita de cortesía de nuestros altos mandos. Dicen que, misteriosamente, un barco cargado con ayuda económica atracó en el puerto del Callao esa misma semana. Yo no sé qué ocurrió, pero el fútbol, cuando lo tocan los uniformes, siempre huele a óxido, a pólvora y a negocios turbios. El resultado ya estaba escrito en el agua del Río de la Plata. Nunca vi una selección jugar con tanta desidia como la peruana esa noche. Nosotros metimos 6. El país explotó, un estallido de alegría tan violento que dolía. Pero éramos muchos los que, mientras alzábamos la copa invisible en el aire, susurrábamos: «Che, esto no fue un partido, fue una farsa bien orquestada». En los bares, entre brindis y vino peleón, el chiste recurrente era: «Menos mal que no teníamos que meter 10, ¿no?». El país parecía drogado de felicidad, pero detrás de la borrachera colectiva había una tristeza de fondo, como un bajo continuo. Era la alegría más vigilada, más supervisada del planeta. Nos dieron un gol para que no pidiéramos un derecho. Los holandeses querían la revancha del 74, con una sed silenciosa. Nosotros queríamos el título, la redención, el certificado de normalidad que el régimen tanto anhelaba. Y Mario Kempes, él solo quería la gloria para su nombre. Un duelo de voluntades. Grité tanto que por un segundo pensé que mis cuerdas vocales se habían convertido en ceniza. Por un efímero, maravilloso instante, el país no existía. No había dictadura, no había desaparecidos, no había miedo. Solo existía ese gol. Un trozo de verdad en un año hecho de mentiras. Y ahí, justo cuando acariciábamos la copa, se nos detuvo el corazón. Y luego, el palo, el bendito palo holandés en el minuto 90. Juro por lo que más quiero que, en ese milisegundo, escuché al país entero respirar un enorme y desesperado al mismo tiempo. Cuando el árbitro pitó el final, el ruido fue la voz de Dios. Un estallido bíblico, incontrolable. Éramos campeones del mundo. La Argentina campeona. Y mientras lloraba de emoción y abrazaba a un desconocido, vi a Videla en el noticiero, sonriendo. Y mi cerebro, en la euforia, pensó: ganamos el trofeo, pero perdimos el alma, punto. Esa noche, la ciudad fue un manicomio feliz. Nadie durmió. Cantamos hasta que nuestras gargantas se desgarraron. Los militares también festejaban, claro, pero su motivo era más cínico y mucho más caro. Habían comprado un mes de paz social con una pelota. La ESMA estaba a tiro de piedra del Monumental. Mientras nosotros descorchábamos sidra, allí seguía la tortura. 2 realidades paralelas. En una, había un héroe de melena rubia. En la otra, solo cenizas. Se rozaban, pero nunca se tocaban. La fiesta era la excusa perfecta para que nadie preguntara. Kempes no era un títere del régimen, ni un ideólogo. Era solo un gran jugador que corrió, sudó y remató más fuerte que el resto. En un país que se había convertido en una factoría de mentiras, el gol de Kempes fue el único momento de verdad innegable que tuvimos en todo el año. El general levantando la Copa del Mundo fue la foto más nauseabunda que nos ha regalado la historia del deporte. El fútbol nos dio el orgullo,
Pero a cambio, aceptamos que lo usaran como disfraz de un asesino. Un trueque diabólico, ¿no? Los matutinos decían que Argentina estaba unida, feliz y en paz. Pero en la plaza, las madres ya estaban de nuevo, caminando en círculo. Nadie las filmaba. La alegría es ruidosa, la verdad es silenciosa. Hoy miramos esas imágenes con otros ojos. Hoy sabemos que mientras Kempes corría hacia el arco, otros corrían por salvar sus miserables vidas. Pero también aprendimos que, en la más absoluta oscuridad, esos goles, al menos, nos recordaron que había una afuera donde la gente, a veces, podía jugar limpio. El Mundial del 78 fue el espejo roto de nuestra historia, reflejó la belleza pura del deporte y la abominación absoluta de la política. Yo estuve ahí, entre los gritos de júbilo y los silencios cómplices. Y si algo aprendí, es esto: la pelota jamás tapará la sangre, pero, en ocasiones, su giro nos distrae lo suficiente como para que la herida no se infecte del todo.